Bienvenidos a Segundas Temporadas Podcast, el espacio donde vamos más allá de los titulares. Hoy hablaremos de un tema que cruza periodismo, derechos humanos y democracia, el exilio de periodistas en América Latina. Para hablar de este tema nos acompañan en esta tarde Dagmar Thiel, periodista ecuatoriana alemana, fundadora y directora de capacitación en Media Resilience Network, una iniciativa de vida activa que ofrece asistencia de emergencia emocional y orientación a periodistas de zonas marginadas y desatendidas de Estados Unidos. Pero Dagmar, hasta hace pocos días, estaba dirigiendo la oficina de Fundamedios en Estados Unidos, así que, y como tal, promoviendo la libertad de expresión en la región. Bienvenida, Dagmar, gracias por acompañarnos. Gracias, César, un gusto estar aquí y de este lado del micrófono. Correcto, así es. Y Dagmar, bueno, ya lo vamos a presentar, participó del estudio que es el pretexto para este programa, que es una investigación realizada con UNESCO acerca del exilio de periodistas. Pero permítame también dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, esta vez por Zoom desde Caracas, Venezuela, Edgar López, periodista venezolano, especialista en derechos humanos, actualmente investigador y consultor de distintas organizaciones de derechos humanos y además participa en proyectos internacionales de periodismo colaborativo. Edgar también hizo un estudio a profundidad sobre el exilio de periodistas venezolanos, lo hizo para la organización hermana IPIS Venezuela. Y bueno, justamente de ese tema vamos a hablar hoy día. Algunos temas para introducir la conversación con nuestros invitados. Entre el 2018 y 2024, al menos 913 periodistas en América Latina fueron obligados a abandonar sus países para proteger su vida, su seguridad o la de sus familias. Este desplazamiento forzado es una herida abierta para la libertad de prensa y afecta a por lo menos 15 países de la región. Y el fenómeno no se detiene, pese a que el estudio de UNESCO comprende estas fechas, del 2018 a finales del 2024. Este año igual se han disparado, hay nuevos exilios reportados, esta vez principalmente desde El Salvador. Pero esos son temas que ya los vamos a justamente revisar con nuestros invitados. Dagmar, el exilio de periodistas. América Latina es el continente con más exiliados en este momento en el mundo, con periodistas desplazados, exiliados. Pensaría que no como continente el que más periodistas desplazados tienes, porque tienes que pensar que estamos en una época donde hay guerra en Medio Oriente, donde tienes la guerra en Ucrania también. Entonces hay muchos periodistas desplazados de esas regiones, también de Afganistán, de Siria. Sin embargo, en Latinoamérica, un continente sin guerra, es impresionante que casi 1000 periodistas hayan tenido que desplazarse de manera forzosa desde 1918 a diciembre del 2024. Y es un número enorme cuando uno piensa que estas son voces que se silencian, porque son periodistas que tienen que dejar lo que están haciendo, salen de un día para otro de su país, de su ciudad, de su casa, de su familia, de la zona donde están, y tienen que ir a buscar un nuevo destino en cualquier lugar. Es un número enorme. El 92% de los periodistas lo componen periodistas de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Esto de aquí no es una novedad. Sabemos ya que estos países con regímenes autoritarios conocidos durante los últimos años han sido expulsores naturales de periodistas, pero también hay países que no necesariamente tienen regímenes autoritarios o no se habla de esa manera, que también están expulsando periodistas. En esos países están Ecuador, está Guatemala, está El Salvador, está Colombia, está México, está Honduras, y nosotros levantamos este estudio para UNESCO junto a la Universidad de Costa Rica, al programa ProLEDI y a la cátedra Diego Portal en la Universidad Diego Portales de Chile,
Y cuando lo hicimos hasta diciembre teníamos estos datos. Ujú. Sin embargo, en este último medio año estas cifras se han incrementado y El Salvador, por ejemplo, que era un país de expulsión moderada, ha cambiado su estatus a un país de expulsión alta debido a por lo menos 40 periodistas que han debido dejar El Salvador en el último trimestre. Ujú. Entonces son cifras que se van incrementando, que van aumentando. Tienen como fondo la represión, pero también el crimen organizado o la persecución por parte de intereses corporativos, ¿no? Entonces, Ujú. es un fenómeno y luego Edgar nos podrá contar también de lo que pasa en Venezuela, que lo ha Ujú. estudiado a fondo, Ujú. pero es un fenómeno que lo venimos viendo, mucha gente ha hablado del exilio, pero por primera vez se le ponen cifras a una región, se le ponen cifras a un continente y uno puede realmente medir la magnitud que tiene este silenciamiento de periodistas, de la sociedad civil y el riesgo que corre la democracia con los periodistas callándose. Edgar, justamente que pongamos la lupa en lo que sucede en Venezuela. Tú has estudiado a profundidad cuáles son esas causas o digamos esa motivación que tiene un periodista para abandonar su país. Ya hemos hablado de algunas de las causas macro, digamos, o de las motivaciones macro, pero quizás entrando ya a lo más cotidiano, a lo más humano, ¿cuáles crees tú que son los factores principales para que un periodista decida salir al exilio? Sí, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Lo primero que habría que decir es que Venezuela tiene el éxodo más numeroso de América Latina y uno de los de los mayores de todo el mundo. Por eso es comprensible que en este estudio que encabezó Dagmar Thiel aparezca Venezuela como el primer país expulsor, que aparezca Venezuela en el ranking de los países de la región con mayor diáspora periodística. Sin embargo, para una mayor comprensión del éxodo masivo que afecta a toda la población y de la diáspora periodística en particular, hay que distinguir las razones. Los estudios que hemos hecho desde el Instituto Prensa y Sociedad indican que la mayoría de los y las periodistas venezolanos y venezolanas en situación de desplazamiento forzado interno o de exilio, de desplazamiento forzado internacional, huyen por persecución política. En el caso venezolano está muy claro que esa es la principal razón. Si bien, como apuntaba Admar, hay otros elementos, factores, agentes que forzan al exilio, el desplazamiento forzado internacional. En el caso venezolano, la principal razón es la persecución política y ya como un estadio superior de un patrón sistemático de el cercenamiento de las libertades informativas y de ataque a los medios de comunicación. Eh, a los periodistas en Venezuela se les persigue más por lo que son que por lo que hacen. Entonces, lo que está planteado en el país es la aplicación de la llamada tesis del enemigo interno. Los periodistas son percibidos por el Estado, principal agente eh, que criminaliza el ejercicio de la profesión, como enemigos internos que en definitiva hay que aniquilar. Y el aniquilamiento es, en el caso de los periodistas, el silenciamiento, el acallamiento de la crítica a la gestión gubernamental que se hace desde un periodismo libre e independiente. Entonces, estamos hablando de un ataque a la identidad de estas personas que por el trabajo que realizan, por la profesión que ejercen, están llamadas a ejercer una Contraloría Social y este ataque a la identidad reconfigura la autopercepción y la percepción de los y las periodistas venezolanos, no solamente en términos geográficos, porque ahora estamos regados por todo el mundo, sino en términos profesionales, porque el desplazamiento forzado, ya sea interno o externo,
implica un montón de desafíos que en la mayoría de los casos dificultan el ejercicio de la profesión. Entonces, mm, insisto, la identidad del periodista, de la periodista venezolana, está reconfigurada y no solamente para quienes tienen la, obli- la urgencia de irse para preservar su libertad, su integridad, su vida incluso, sino también esa identidad está reconfigurada para los que estamos exiliados, los que permanecemos en el país, pero con una sensación de extranjería en nuestro propio país. Finalmente, todo esto forma parte de una estrategia deliberada de infundir miedo que lastimosamente conduce a la censura y a la autocensura. Y ese es el desafío, ese es, en términos de estrategias de resiliencia que nos toca asumir cómo hacemos para vivir con miedo y seguir haciendo periodismo. Gracias, Edgar. Nos ha dicho algo interesante, Edgar, sobre el hecho de que se persigue o los periodistas son perseguidos y obligados al exilio por ser periodistas, no por el trabajo concreto, particular que están haciendo. Ese patrón se repite en tus días en la región, o por lo menos en estos tres países que concentran el 90% de periodistas en el exilio, Tagmar. En gran medida sí, porque los periodistas somos seres incómodos para quien quiere ocultar la verdad, para quien es corrupto, para quien irrespeta los derechos humanos, viola los derechos humanos, para quien hace negocios ilegales. Son personas, los periodistas, y las periodistas son personas incómodas. Entonces, mientras puedas silenciar a un periodista, logras tu cometido de poder seguir haciendo tus negocios ilícitos. Por eso realmente se está viendo este exilio, este éxodo de periodistas como algo dramático, en un momento que la sociedad además no está respaldando al periodismo como un pilar fundamental de la democracia, al haber una cadena de desinformación enorme que está a través de redes sociales, a través de las plataformas, a través de la economía de la atención y la economía de la desinformación, restándole importancia o restándole credibilidad a los periodistas, donde ya ni siquiera los hechos son lo que priman, sino existen realidades alternas, existen una cantidad de factores que ponen en riesgo lo que el periodista está haciendo como por su trabajo, que implican precariedad en el trabajo mismo y que, por supuesto, en el momento que un periodista o una periodista cree que tiene que realizar su trabajo y lo hace a pesar de todos estos factores, corre el riesgo de ser perseguido, perseguida y se exilia, ¿no? En el caso de Venezuela, Edgar, tú notabas un factor importantísimo que es el hecho de que el exilio de periodistas también se inscribe en este fenómeno más amplio que es la diáspora venezolana, ¿no? La salida de millones de personas desde Venezuela, y ahí hay este grupo humano de periodistas que realmente también está exiliándose, que también está saliendo de Venezuela, en este caso ya por razones más de persecución. Eh, ¿Qué encuentras tú en este cruce de variables que podríamos, por un lado, la diáspora y por otro lado, el exilio de periodistas? ¿Hay factores en común en este cruce, Edgar? Sí, a ver, los periodistas, las periodistas de Venezuela somos personas que, digamos, como cualquier otra, está sujeta a el cierre del espacio cívico, la restricción de libertades, y no solamente libertades informativas, sino todo tipo de libertades, digamos, el deterioro de la calidad de vida por, digamos, falta de acceso a servicios básicos que implican derechos fundamentales. Sí, pero la represión contra los periodistas y la persecución y la criminalización de los periodistas que conduce al desplazamiento forzado tiene que ver específicamente con
ese trabajo de escrutinio de lo público que el gobierno no tolera. Entonces, eh, insisto, a los periodistas se les considera enemigos internos que hay que aniquilar. Y como la libertad de expresión y el derecho a la información tienen talante instrumental, si acallo voces críticas desde del periodismo independiente y libre, bueno, logró un doble propósito, es decir, eh, aniquilo el enemigo interno e impido que la población tenga versiones alternas a la versión oficial en un país donde el aparato mediático oficialista es inmenso, es avasallante y ya lo decía Datmar, también operan en favor o en respaldo de ese aparato propagandístico oficial, la desinformación y a la industria del escándalo. Digamos, cuando en Venezuela niños y niñas y adolescentes mueren en el principal hospital pediátrico del país a la espera de un trasplante porque el programa de trasplante está suspendido desde hace 8 años. Agentes del oficialismo se encargan de posicionar temas para copar la discusión pública de modo de crear eh, unos focos de debate que no necesariamente tienen que ver con la calidad de vida de las personas y con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, definitivamente el ataque contra los periodistas, que es el ataque contra los defensores y defensoras, tiene la particularidad de que corresponden a una represión selectiva. Una represión selectiva, digamos, distinta a la represión generalizada que se puede tener o se puede aplicar desde el gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado con todas sus letras de que en Venezuela se aplican prácticas de terrorismo de Estado, por ejemplo, en eventos, digamos, de tensión política elevada como los procesos electorales. Entonces, Yo quisiera hacer en ahí un esos tema respecto a momentos la donde diáspora también, antes de cambiar de tema no ahí, porque el tema de es la admisible el diferencia trabajo de de la la... Espérame un diáspora. segundito que me parece que Edgar... ok, sí, El tema sigue, de por la favor. diáspora en general, tienes la diferencia que quienes deciden emigrar por razones económicas planifican su viaje, planifican, llevan sus ahorros, consiguen un coyotero, deciden que quieren emprender un nuevo destino, una nueva vida en otro país, pero los periodistas de un día para otro salen con una mochila al hombro por donde pueden a un tercer país y realmente no sueñan con dejar su país, ellos sueñan siempre con regresar a su país y se ven forzados a salir, por lo cual la diáspora generalmente lo que hace es conseguir trabajos en cualquier tema. El periodista busca seguir trabajando en el periodismo y a la hora que llega a un segundo, un tercer país se da cuenta que no puede seguir trabajando en el periodismo y entonces empieza la precariedad de trabajar en limpieza, de trabajar en servicios de comida, de trabajar haciendo Uber y de buscar vivir de un sofá en otro sofá, de buscar dónde acomodarse hasta que de alguna manera logra hacer una vida que nunca soñó hacer en el extranjero. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy importante respecto a las diásporas generales de nuestros países que por pobreza son países que están expulsando a ciudadanos en general, ¿no? Por supuesto. Y justamente quería topar el tema de los países de acogida, en los que se incluye Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Canadá, como los destinos más importantes, los países de acogida más importantes. Sin embargo, las dificultades que afrontan los periodistas que llegan a estos países es enorme, como lo contabas hace un momento, y se han complicado aún más en los últimos, diríamos en el último año, ¿no?
digamos que los países en Latinoamérica, Costa Rica es uno de los países más importantes, Sí. España, Estados Unidos, Panamá, México, son países muy importantes, pero el llegar, las autorizaciones, los visados se han complicado. Estados Unidos, ni hablar con la actual política migratoria, que era un país que era un lugar seguro para periodistas, hoy en día ya no es un lugar seguro ni siquiera para sus propios periodistas. No es un lugar que está dando la bienvenida ni está facilitando el asilo. En Costa Rica las cosas también son difíciles, no necesariamente los periodistas tienen acceso rápido a permisos de trabajo, visados o facilidades. Entonces se han Y puesto vemos las cosas también complicadas, ¿no? operaciones de inteligencia del mismo gobierno Y hay nicaragüense, seguimiento ¿no? transnacional, violencia transnacional que persigue a los periodistas. Otro tema que es complicado es que también los periodistas, para poder insertarse en los países, primero la dificultad para conseguir permisos de trabajo, pero una vez que consiguen permisos de trabajo, ningún periodista que sale de un día para el otro con su mochila huyendo de que lo maten o que la violen o que le hagan algún tipo de daño, sale con sus documentos apostillados para buscar trabajo en otro sitio. Entonces existen muchísimas limitaciones para poder ejercer el periodismo después o para poder trabajar después. Ni hablar si es que, por ejemplo, emigran hacia Estados Unidos y tienen barreras de idioma. Otro de los temas identificados en el estudio que hicimos de las voces desplazadas es el racismo. En España, por ejemplo, tienes muy buenos periodistas, periodistas excelentes de Latinoamérica que han debido huir, pero los medios españoles prefieren contratar a gente recién salida de la universidad, que son nacionales de España y que en lugar de los mejores periodistas que están en el extranjero ahora mismo, ¿no? Edgar, regresamos contigo. ¿Por qué crees que es necesario en este momento hablar del exilio de periodistas como un fenómeno que implica a toda la región, Edgar? Sí, el, en el 2004 se conmemoró el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, que incluye una definición ampliada de personas refugiadas. Y en la Declaración de Cartagena se considera una persona refugiada eh, no solamente el que está directamente perseguido por razones políticas, étnicas, religiosas, sino también la persona que huye de su país de origen por una situación sistemática de violación de derechos humanos. Eso puede estar detrás de el hallazgo del estudio que Voces Desplazadas cuando se indica o se muestra que Venezuela, Cuba y Nicaragua son los países donde es mucho más difícil hacer periodismo y por lo tanto son allí, desde allí huye la mayor cantidad de periodistas. Entonces, es importantísimo aprovechar situaciones como esta, celebraciones, conmemoraciones como esta, eh, para volver sobre lo que es fundamental en el abordaje de estos temas, que es que las personas periodistas en situación de desplazamiento forzado, ya sea interno o internacional, son personas refugiadas. Son personas refugiadas que merecen protección internacional. Yo creo que si bien los diagnósticos son necesarios, si bien la aproximación de números para entender la dimensión del proceso de desplazamiento es importante. También es más importante preguntarnos qué es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer desde los países de origen, desde los países de tránsito y desde los países de destino? Ya yo no diría de los países, hablaría de los países de acogida, porque en la región donde había una tradición de asilo y de acogida. El caso venezolano, el único referente de verdadera acogida es Brasil, que desde el principio de esta profundización del éxodo de personas venezolanas, incorporó a sus políticas públicas eh,
una política de brazos abiertos. De hecho, Brasil es uno de los países de la región que ha incorporado a su derecho interno los principios de la Declaración de Cartagena que incluyen esa declaración ampliada de personas refugiadas. Entonces, yo creo que todo este esfuerzo por establecer la dimensión de la diáspora periodística y el impacto que tiene sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en la región, también tiene que ir a lo concreto o tiene que fundamentar acciones concretas que, por ejemplo, entiendan la necesidad de un abordaje interseccional de el exilio de periodistas en nuestra región. Pensemos en la perspectiva de género. Recientemente mm, participé en una investigación de la Deutsche Welle Academy donde nos aproximábamos a la situación de las mujeres periodistas de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Y está suficientemente claro, no por este trabajo, sino por todos los trabajos con perspectiva de género que se han hecho, que para las mujeres periodistas es mucho más pesado el exilio y el desplazamiento interno forzado también. Entonces, de nuevo, volviendo a la pregunta, ¿por qué es importante? Porque creo que nosotros mismos, nosotras mismas, los periodistas, las periodistas, necesitamos entender digamos, cuáles son los derechos que nos asisten y no desde ahí, desde una conciencia de derechos, plantear el asunto en su justa medida. Eh, los y las periodistas en situación de desplazamiento forzado merecen protección internacional. Es un problema de los países involucrados, que son los países de origen, de tránsito y de destino. Debe haber debemos nosotros, nosotras los periodistas, las periodistas, llevar el debate hacia ese escenario para que en definitiva quienes se han visto obligados a huir de sus países puedan eventualmente seguir ejerciendo la profesión. Y Dagmar habló de la represión transnacional. Eso está advertido en el informe de la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Irene Khan, cuando se señala que ni siquiera el exilio es suficiente en algunas ocasiones para poner a resguardo a los periodistas, porque en los países de destino persiste la persecución en su contra. Dagmar, te hago la misma pregunta. ¿Por qué es importante hablar de este tema en este momento? Yo creo que es fundamental porque nos damos cuenta que no es un fenómeno aislado. Es decir, no se trata de uno o dos periodistas que por un juicio específico tienen que exiliarse y su voz se calla. Se trata de un fenómeno que está llegando a los 1000 periodistas en Latinoamérica y que seguirá, y que la sociedad tiene que tener conciencia de qué es lo que significa que los periodistas salgan de un país, que se autocensuren, que dejen de hacer las investigaciones, porque esto de ahí es el canario en la mina que te dice que la sociedad civil está siendo silenciada, está siendo controlada, está siendo limitada en su libertad de expresión, la ciudadanía de Latinoamérica. Entonces yo creo que es fundamental que los y las ciudadanos tomen conciencia de esto, que defiendan el periodismo, que tomen acciones, porque además están silenciando zonas. Es decir, un periodista que, por ejemplo, lo conocemos en Ecuador, periodistas que en Durán, por ejemplo, dejan de reportar sobre la situación que pasa, ya nadie más habla de lo que está pasando en Durán, nadie más habla de lo que está pasando en Puerto Viejo, nadie más habla de lo que está pasando en ciertos barrios de Guayaquil, de Quito, y entonces, ¿qué pasa con esa realidad? ¿Qué pasa con la vida cotidiana de estas personas donde ya no existen denuncias, sino que empiezan a ser víctimas de la violencia que les está rodeando? Entonces, las zonas desérticas, las zonas silenciadas, son aquellas donde ya no existe nadie que se permita hablar, que pueda elevar la voz por aquellas cosas que están pasando y que no están bien, como son las violaciones a derechos humanos, como son la corrupción, como son las matanzas, como son las desapariciones, como son las violaciones, como son los secuestros de personas. Entonces, hay muchas razones por las cuales hay que defender el periodismo, y cuando hablamos de 1000 periodistas
que en Latinoamérica están siendo silenciados porque se van a otro país, intentan hacer periodismo, pero la mayoría deja de hacer periodismo o deja de tener contacto con sus fuentes. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con esas realidades? Correcto. Bien, ha pasado el tiempo muy rápido. Estamos en la parte final de este espacio, de este podcast. Les dejo una última pregunta, una última reflexión. ¿Qué medidas ayudarían a revertir esta situación? Vamos primero con Edgar y luego cerramos con Dagmar. Sí. Yo creo que debemos trabajar con una perspectiva de equipo, de un equipo que se parece a una familia, ejercitar la solidaridad y la empatía, ejercitar la escucha activa para que las soluciones duraderas, eh, para mejorar la calidad de vida y eventualmente facilitar la reincorporación al ejercicio de la profesión de las personas que han tenido que huir, se haga desde eso, una escucha activa y la legitimidad de las ideas, de las propuestas que provengan de las personas que viven esa experiencia. Es necesario también coordinar iniciativas. A propósito de esta necesidad del debate, de hecho se están dando muchas discusiones sobre esta situación en distintos países, pero es necesario coordinar esfuerzos porque es un problema que va más allá de lo que ocurre en un país particular. En principio, si estamos hablando del exilio, estamos hablando de desplazamiento internacional, del involucramiento de varios países, cada uno de ellos con unas políticas migratorias distintas que pueden significar mayores o menores obstáculos para la inserción laboral y la reinserción en el periodismo de las personas que huyen por las razones eh, que sean. Y repito, en lo que es más caro y más apremiante en términos de libertad de expresión y democracia es el creciente autoritarismo que estamos viendo en algunos de nuestros países. Justamente me agarro a la última frase de Edgar, del creciente autoritarismo, y tú hablas de cómo revertir esto. Yo creo que es fundamental que las instituciones democráticas se fortalezcan, que se respeten la crítica, las voces diversas, que eso sea un valor que las sociedades aprecien como un valor fundamental, donde muchas personas pueden hablar, tener distintos criterios, pueden decir la verdad, pueden expresar críticas sobre todo al poder, a los poderes económicos, políticos, y que esta crítica sea tomada con respeto y sea canalizada por los mecanismos adecuados. Es importante también que los distintos gobiernos establezcan mecanismos de protección para los y las periodistas, que se financien estos mecanismos de protección y que los ciudadanos apoyen al periodismo pagando por periodismo bueno, que no se dejen engañar ahora cada vez más con inteligencia artificial, los deepfakes, la desinformación. Busquen fuentes confiables e inviertan en el buen periodismo. Yo creo que está tanto en los gobiernos, en los ciudadanos, como en las organizaciones internacionales, el proteger el buen periodismo investigativo, César. Así es, Dagmar. Debería haber esfuerzos incluso regionales, ¿no? Debería haber mecanismos regionales para la protección de periodistas en contextos tan complicados como el exilio. Felicitaciones, un gran estudio el que se acaba de publicar de la mano de UNESCO. Edgar, también el trabajo que han hecho en Venezuela, realmente fantástico, son grandísimos aportes al conocimiento de un fenómeno que realmente está
afectando gravemente el ejercicio de este derecho humano fundamental que es la libertad de expresión en la región. Agradecerles una vez más, agradecerles a quienes han seguido esta transmisión e invitarlas también a que nos sigan en segundas temporadas podcast en nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.